Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Esta es la serie Feliz para Siempre. Ahora nos encontramos ya en la lección de escuela sabática regular. Estamos también en el tercer trimestre, pero en la lección número 4. Con ustedes entonces queda mi querida esposa Rosita, quien creo que ya está conectada. ¿A quién le pasamos el micrófono? Amor, el tiempo es tuyo. Bendiciones. Buenos días a todos. Es un privilegio estar con ustedes en este precioso día. Es viernes, el cuerpo lo sabe y estamos agradecidos al Señor porque ya estamos entrando a las horas del descanso de sábado. Y agradecemos al Señor que nos haya dado el privilegio, la oportunidad de ver este día. Realmente no merecemos ninguna de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y es solo por su gracia, por su misericordia y su amor con nosotros que podemos estar aquí, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y hoy vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora en la epístola a los Efesios. El autor ha tomado la decisión que para hoy quiere resaltar los aspectos más importantes de ambos capítulos, pero hasta donde hemos llegado del capítulo 1 y del capítulo 2, del versículo 1 al 10. Yo nunca había visto un autor tan metódico como este y bueno, estamos aprendiendo. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a compartir la presentación que el Señor nos ha permitido preparar y vamos a pedirle al Espíritu Santo también que nos dirija, porque sin Él nada podemos hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este precioso día. Estamos a unas horas de entrar en el reposo. Un reposo en donde podemos pasar tiempo contigo, Señor. Un reposo que es necesario para restablecer nuestras energías, recargar las baterías gastadas y que a la vez, Señor, podamos gozarnos en tu presencia. Que al prepararnos para recibir el Santo Sábado, podamos hacerlo sin cansarnos tanto, Señor, para que cuando lleguen las horas sagradas podamos estar en óptimas condiciones para recibir todo aquello que has preparado para nosotros. Que cada día podamos disfrutar de tus benditas, de tus bendiciones espirituales, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Que cada día, Señor, podamos reflejarte en espíritu y en verdad. Perdona nuestros pecados, Señor. Somos indignos de llamarte Padre. Límpianos de todo pecado, de toda maldad, y que tu Santo Espíritu more en nosotros. Que podamos ser vasijas útiles en tus manos, y que cada día podamos reflejarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, una epístola que escribió el apóstol Pablo hace mucho tiempo. Pero esa epístola que escribió el apóstol Pablo hace mucho tiempo, pareciera como si nosotros hoy en día fuésemos los Efesios y que el apóstol Pablo estuviera aquí escribiendo esa epístola para cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo eso? Porque la epístola tiene en su contenido aspectos relevantes de nuestra vida. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué una epístola que fue escrita hace mucho tiempo tiene relevancia con nosotros hoy? Porque el ser humano es ser humano. Y lo que afecta o lo que afectó al ser humano hace mucho tiempo sigue afectándole hoy en día. Estamos propensos
a pasar por las mismas situaciones que nuestros antepasados. El enemigo de nuestras almas es el mismo y él sigue atacando de la misma manera porque sabe que los ataques que nos ha hecho hasta ahora han tenido resultado, así que lo que da resultado para que cambiarlo. Y por mucho que pasen los siglos, por mucho que pase el tiempo, el ser humano sigue siendo una creación de Dios en necesidad de tener a Dios en su vida. De eso se trata la epístola a los Efesios. Una epístola que nos lleva a seguir a Jesús en tiempos difíciles y en tiempos de prueba. Y como hemos dicho a lo largo de la semana, el apóstol Pablo, al igual que el salmista David, de la cual estamos estudiando en estos últimos meses, es la persona indicada para decirnos cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Cuando yo me pongo a pensar que la Biblia dice, Dios Padre dice que Él eligió a David como rey porque era uno conforme al corazón de Dios. No era porque David era perfecto, no era porque David había seguido a Dios sin cometer errores, no era porque había algo en David que lo ponía por encima de los demás. Las mismas tentaciones a las cuales David, diría yo, sucumbió, porque sí, David cayó en pecado igual que nosotros. Esas mismas tentaciones están como quien dice, frente a nosotros hoy en día. Cometer adulterio, yo creo que es como dice la hermana White, es el pecado cristiano, es el pecado que más se comete dentro del pueblo de Dios. Y David cayó en ese pecado. Y como él sabe lo que se siente estar alejado de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, cuando el Espíritu Santo te trae a tu mente y te hace ver la enormidad de tu pecado, sientes como que el mundo se te viene abajo. Sientes que le has fallado a Dios. Y de repente hasta inclusive piensas que ya Dios no quiere saber de ti. Y es en ese momento que David clama y pide a Dios que sea su amparo y su fortaleza. Y que en medio de las tribulaciones, en medio de esos ataques tan fieros del enemigo, él pueda encontrar un refugio en Dios, a pesar de que ha pecado, a pesar de que su pecado lo aleja de Dios, a pesar de que él está consciente de que por su pecado no tiene derecho a clamar a Dios. Él aún así clama a él. Y espero que el ejemplo de David nos ayude a nosotros, que aún cuando hayamos caído en pecado, aun cuando sintamos que no somos dignos ni siquiera de acercarnos a Dios, mucho menos de hablarle, podamos tener la plena seguridad de que Dios no se ha ido de nuestro lado. Él está allí y está esperando que nosotros vayamos a Él y que pidamos ayuda. Y que, al igual que David, podamos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Estás angustiado? ¿Te sientes que tu mundo se está desmoronando, se está cayendo a pedazos? Todos en algún momento pasamos por eso. Nosotros hemos pasado por eso. Gracias a Dios, no es todos los días, porque no sé si podríamos aguantar el embate del enemigo de esa manera. Pero sí hemos pasado
situaciones en donde sentimos que la tierra tiembla debajo de nuestros pies y que pareciera que nos va a tragar. Y cuando pasamos por esos momentos, es necesario saber que hay alguien en la cual nos podemos refugiar, hay alguien que está allí y que nos va a dar la mano y que nos va a decir, ven, yo te ayudo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y sabes, no hay nada mejor que saber que tienes a alguien en quien puedes confiar en un momento, en una situación en donde estás atribulado y angustiado. Hay veces que miras a tu alrededor y no encuentras a nadie. Yo le doy gracias a Dios que en ese momento de angustia, Él proveyó. Sí, proveyó. Proveyó a la única persona en la cual yo podía decir a ciencia cierta, puedo confiarle mi vida a esa persona porque sé que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha hecho provisión para cada momento de angustia. Puedes tener la seguridad de que si estás en un momento de angustia, hoy Jesús está a nuestro lado. Es cierto, no lo podemos ver, pero Él está allí. Y yo estoy segura, sin temor a equivocarme, de que si tú hablas con Él, busca un lugar tranquilo, un lugar donde tú y Él puedan estar a solas y simplemente abre tu corazón, dile lo que sientes y te puedo garantizar que Él se manifestará a ti de una manera personal y directa. Escucharás su voz. Yo la he escuchado, la escucho todo el tiempo. A veces me reprende, a veces me dice, no te preocupes, toma mi mano y sigue adelante. Él está allí. Así que en momentos de tribulación, cuando la tierra tiembla, cuando los montes de problemas parece que te quieren sepultar, no te preocupes. Jesús está allí y Él te guiará a puerto seguro. Y esta epístola a los Efesios tiene como objetivo guiarnos, ayudarnos a ver a Jesús en estos momentos de prueba, en situaciones difíciles. Una de las cosas con las cuales luchamos todos los días es en experimentar el nuevo amor, experimentar ese amor que teníamos cuando empezamos a seguir a Jesús, experimentar ese nuevo amor, o diría, experimentar el mismo fervor, el mismo amor que teníamos al iniciar nuestra relación matrimonial. Es una lucha constante y diaria. Y yo le doy gracias a Dios que Él es amor. Y en la medida en que tú y yo nos acerquemos a la fuente de amor y permitamos que el Padre nos haga una cirugía de corazón abierto, es algo que necesitamos todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Ese trasplante de quitarnos ese corazón egoísta, egocéntrico, y que Dios pueda reemplazar ese corazón que está dañado, está podrido, lo pueda reemplazar con un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Y como dice el mismo salmista, crea en mí un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que refleje el gran amor de Jesús. Cuánto necesitamos de ese amor en cada uno de nosotros. Porque si Cristo vive en nosotros, el amor del Padre estará en nosotros y se va a reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Qué importante es permitir que el amor
de Jesús permanezca en nosotros. Y Él nos dice, yo os he amado, permaneced en mi amor, para que mi gozo se cumpla en tu vida. Y de eso se trata esta guía de estudio, que nosotros podamos experimentar. Tal vez necesitemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es necesario conocer a Jesús, entregarnos por completo a Él y permitir que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento, a la confesión de pecado. Que el Espíritu Santo nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Porque primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que podamos hallar oportuno socorro y podamos encontrar en Jesús nuestro refugio, nuestro amparo, y que su amor permanezca en nosotros. Así como Él se relaciona con el Padre, en Juan 17, Él nos pide que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y en la medida en que tú y yo nos acerquemos a Jesús, el dador de la vida, de Él mana la fuente de vida eterna, de Él mana el amor. Y cuando tú te entregas por completo a Él te llena con su presencia y ese amor brotará como raudales. ¿Cuánto nos hace falta tener a Cristo en nuestro corazón? Si lo tenemos, no nos hará falta el amor. Estamos carentes de amor. Y como no tenemos amor en nosotros, no podemos reflejar lo que no tenemos. Necesitamos vaciarnos del yo y permitir que el amor de Cristo more en nosotros. Y en la medida en que eso suceda, podemos seguir a Jesús a donde quiera que vaya, sin importar las vicisitudes que pasemos, porque sabremos que Él está en nosotros, que su amor se ha cumplido y que su gozo se ha cumplido también en nosotros. Así que si sientes que el amor ya no está, clama a Dios. Sí, clama a Él, búscalo. Él está a una oración, está allí. No pierdas tu primer amor. Clama a Dios y Él ayudará. Lo necesitamos urgente. Así que esta semana hemos estado viendo cómo Dios nos rescata del profundo abismo donde hemos caído. Y sinceramente tengo que admitir que hay algunos de nosotros que aparentemente todavía estamos en lo profundo de ese abismo y necesitamos ser rescatados. Necesitamos que Jesús nos extienda la mano y que podamos salir de ese abismo. Esta semana hemos estudiado 3 temas principales de la epístola a los Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. El primer tema que vimos es ver nuestra condición. Todos nosotros en algún momento de la vida, e inclusive puede ser que estemos en esta condición actualmente, estamos muertos en pecado. El pecado nos ha sepultado. Nuestra relación con Dios es inexistente. No tenemos conexión con Él. El cordón umbilical se cortó cuando nos creó y no tenemos relación con Él. Y cuando tú no tienes relación con aquel que es la fuente de vida, Jesús nos dijo que Él es
el camino, la verdad y la vida. Y si el cordón umbilical se cortó en medio de la gestación, estamos muertos. Sí, en nuestro caso, nacimos, sí, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. ¿Cuántos no hemos estado espiritualmente muertos y buscamos llenar ese vacío que sentimos? Lo buscamos con placeres, lo buscamos con relaciones íntimas, pero de íntimas no tienen nada. Hay personas que tienen relaciones físicas con otra, pero por dentro no se satisfacen, necesitan llenar ese vacío y no importa qué hacen, no consiguen llenarlo. Yo estuve allí, recuerdo cuando me sentía vacía y tomaba licor, iba a fiestas, hacía de todo para llenar ese vacío y no lo encontré hasta que un día el Señor me rescató. Yo sé lo que se siente estar totalmente separado de Dios, no tener contacto con aquel que es vida. Estás vivo, pero estás muerto por dentro. Y esa vida que tenemos, que realmente no es vida, Dios hizo provisión. Y ese vacío que hay por dentro solo se puede llenar con una relación con Dios. Créeme que no importa qué hagamos, ese vacío Dios lo hizo intencional. Cuando nos creó, dejó ese hueco vacío donde solo Él puede ocupar ese lugar y nos hará completos. Cuando Él no está en nuestra vida, estamos incompletos. Y hay cualquier cantidad de personas que inclusive llegan a suicidarse porque están rotos por dentro, están vacíos, han probado todo y no encuentran cómo llenar ese vacío. Dios hizo provisión. Y en la epístola a los Efesios nos muestra cómo llenar ese vacío. Hemos visto que al momento que Jesús llena ese vacío, que Dios Padre hace provisión a través de Jesús. Así que cuando ese vacío se llena, entonces pasamos por una resurrección. Resucitamos. Finalmente ese vacío se llenó y ahora tenemos nueva vida en Cristo. Y eso también lo vimos esta semana. Y una vez que experimentamos ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, el Señor no nos deja allí, nos levanta, nos lleva y nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo este proceso Dios lo hace en nosotros, pero para que ese proceso se dé, es necesario que tú y yo simplemente vayamos a Él y entreguemos por completo nuestra voluntad a Él. Sin que nosotros tomemos esa decisión, seguiremos muertos en vida. Yo te invito hoy, si no escuchaste las transmisiones anteriores, escucha las transmisiones, porque allí se tocaron detalles que hoy no podemos cubrir. Hoy vamos a hacer solamente un resumen general, pero es necesario que cada uno de nosotros pueda llenar ese vacío que hay en nuestras vidas, que solo Dios puede llenar. Y esta epístola a los Efesios nos está llevando de muerte
a vida, que podamos experimentar esa transformación, esa metamorfosis de ser una oruga y llegar a ser una preciosa mariposa. Solo Dios puede llenar ese vacío que tenemos en nuestra vida. Recuerda eso siempre. Si no recuerdas más nada de lo que voy a decir, recuerda, Dios nos creó con ese vacío en nuestra vida que solo Él puede llenar. Y hasta que no me permitas llenar ese vacío, andarás por el mundo muerto en vida. Así que vamos a ver el versículo a memorizar esta semana que nos habla justamente de cómo Dios nos ha rescatado. Y después de haber visto los primeros 3 versículos del capítulo 2 de Efesios, que simplemente resumen nuestra condición espiritual, resume cómo hemos vivido hasta que llega este versículo 4 y nos dice, pero Dios, ¿sí? Nos dice el versículo, los versículos 1 al 3, que Dios nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Nos dio vida. Él nos buscó para rescatarnos y nos dio vida cuando aún andábamos siguiendo los dictámenes de nuestro adversario, el diablo, el adversario de Jesús. Éramos esclavos de las bebidas alcohólicas, de las relaciones ilícitas, de las drogas, inclusive de los placeres mundanales. Dios vio que si Él no venía a rescatarnos a través de Jesús, estábamos perdidos. Y saben, una de las descripciones más, estoy buscando una palabra que describa lo que quiero decir, una de las descripciones más impactantes que nosotros podremos encontrar en la Biblia y también en los escritos de la hermana White, específicamente, no recuerdo el número del capítulo, pero es el deseado de todas las gentes, el capítulo que se llama el Getsemaní. Creo que es el capítulo 46. 34, no, 74, ese era el número, ese mismo. En ese capítulo 74 del deseado de todas las gentes, el capítulo se llama Getsemaní. Allí vas a encontrar una descripción de lo que Jesús vivió antes de tomar la decisión final de rescatarnos. Y esa descripción también aparece en los evangelios. Lee en Mateo, Marcos, no sé si Lucas y Juan lo tienen, pero sí sé que Mateo y Marcos lo tienen. Lo que Jesús, la agonía que Jesús pasó en el Getsemaní para rescatarnos. Y cuando tú ves y lo lees también en el deseado de todas las gentes, te vas a dar cuenta que para Dios no fue fácil nuestro rescate. Cuando yo veo, y estábamos haciendo este comentario con base en el Salmo, creo que fue el 72, que habla de la copa. La copa que Jesús pidió no beber. No me acuerdo qué salmo era, pero era un salmo que hablaba de una copa. Y el Espíritu Santo me llevó a ver
la copa en la mano de